Buenos días. Gracias por estar, conectados o conectadas viendo este video, esta primera clase asincrónica del Diplomado de Estudio en Corrupción y Derecho Penal Aplicado del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de PEC de la Universidad Católica. Mi nombre es Ivana Novoa Kuric, yo soy abogada y magíster, y el día de hoy voy a hacer la clase sobre el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública, pero en específico esta clase no va a tener tanto un componente penal, pero sí tendrá, o estará enfocada, mejor dicho, en estudiar o analizar la importancia, la relevancia constitucional de este bien jurídico. Para empezar, es necesario que nos situemos en una definición de corrupción que aplicaremos a lo largo del diplomado. Para la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, vigente hasta el día de hoy, corrupción es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, o que no tenga valor económico, o una ventaja que puede ser directa o indirecta, y que pueden ser obtenidos todos estos beneficios o ventajas por agentes públicos, por agentes privados o por ciudadanos o ciudadanas de pie. La corrupción, siendo así como la estamos describiendo, vulnera principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Atención a esta parte para lo que queda de la clase. En doctrina penal se ha considerado o hay distintas posturas sobre lo que debe ser entendido como el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública. Así, una postura es la que está referida a que el bien jurídico protegido debe ser el prestigio o la imagen de la administración pública. Por otro lado, también se ha señalado que es la confianza en la administración pública o la lealtad del funcionario mismo a la administración pública. La lealtad del funcionario es algo netamente subjetivo. El prestigio, la imagen, es algo que ya de por sí puede estar dañada a raíz justamente de la corrupción o de otros factores o ineficiencia de la misma, de quienes ejercen función pública, pero eso no puede significar que quede vacío de contenido el bien jurídico o que se lesione necesariamente por el derecho penal. Una postura que ya es mayoritaria y que es a la cual nos vamos a acoger es que el correcto funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción. Y como les mencioné, la clase de hoy estará destinada a comprender por qué es que este es el bien jurídico, por qué es que este bien jurídico es importante de proteger. El prestigio y la imagen de la administración están orientadas o nos dan la idea de que la administración pública es valiosa por sí misma, cuando eso no es correcto. La administración pública es valiosa por su función, porque está destinada a algo mayor, a algo de importancia sumamente alta, que va mucho más allá de la mera imagen que pueda tener la administración pública de cara a la ciudadanía. Imagen, prestigio, confianza, lealtad, sin duda pueden ser importantes, no dejan de tener cierta relevancia. La legitimidad que tengan las instituciones se ve mellada por los actos de corrupción, eso es claro, y de alguna manera se afecta o afecta el modelo de democracia que tenemos,
el régimen democrático que tenemos, porque es importante que la ciudadanía confíe en sus instituciones para evitar caer en problemas como la autotutela, por ejemplo. Sin embargo, nuevamente, como vamos a explicar, la protección de un bien jurídico a nivel penal tiene que estar orientada o enfocada o iluminada por el hecho de que las conductas que se cometan y que atenten contra este bien jurídico sean conductas de alta gravedad y que lesionen justamente el bien común y todos aquellos valores o principios que permitan el desarrollo libre de la personalidad de los individuos, de las personas en una sociedad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia constitucional del bien jurídico protegido, correcto funcionamiento de la administración pública? Hemos dividido la explicación de esta importancia en tres grandes ejes. Primero vamos a estudiar la relación entre corrupción y principio de buen gobierno, luego la relación entre corrupción y principio de Estado de Derecho, y luego la relación entre corrupción y derechos fundamentales. ¿Qué cosa es el buen gobierno? El buen gobierno es un principio constitucional, cuya base, como está en la diapositiva, la pueden encontrar o la podemos encontrar en una interpretación conjunta del artículo 39 de la Constitución, que establece que el Estado está al servicio de la nación. El artículo 44, que indica que uno de los deberes principales del Estado es la protección de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y el artículo 45 de la Constitución, que establece que el poder del Estado emana del pueblo. Entonces, siendo esto así, el buen gobierno viene a ser el ejercicio adecuado, responsable del poder público y del cumplimiento de deberes de la función estatal. Este ejercicio adecuado y responsable debe buscar garantizar la realización de los derechos humanos, proteger el interés público, brindando marcos institucionales transparentes, participativos, que ayuden a la eficacia del funcionamiento del aparato estatal. Todo esto como un medio para poder asegurar el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad en condiciones de igualdad y de dignidad. En buena cuenta, el principio constitucional de buen gobierno ha sido reconocido, lo vamos a ver en un rato por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, es entonces una nueva medida, es una unidad de medida de la calidad con la cual se desarrolla la función pública o se desempeña el poder estatal. Es un parámetro de calidad. Analiza el cómo funcionan los poderes públicos y la razón de ser de este nuevo parámetro de calidad es proteger los derechos humanos. Está orientada o tiene como fundamento la protección de los derechos fundamentales. Si prestamos atención a la definición que tenemos en pantalla sobre buen gobierno y la comparamos con la definición que tenemos sobre corrupción, nos daremos cuenta que hay elementos similares, hay elementos en común que finalmente nos llevan a entender que corrupción y principio de buen gobierno son dos caras de la misma moneda. Allí donde fallen, donde se quiebren algunos de los elementos de los principios, o subprincipios, mejor dicho, del buen gobierno, lo más probable es que esté existiendo espacios de corrupción o que se esté dando corrupción en el actuar o en el ejercicio de la función pública.
El buen gobierno como principio constitucional está compuesto por 5 principios o subprincipios que también tienen reconocimiento constitucional. El principio de corrección, el principio de transparencia, el principio de participación, el principio de rendición de cuentas y el principio de eficacia. Cuando uno de estos principios comienza a tambalear o comienza a ser lesionado o no cumplido, lo más probable en los hechos es que otros de estos principios también estén siendo incumplidos, ¿sí? Por eso, si usamos, por ejemplo, la famosa fórmula de Robert Klitgard sobre corrupción, donde para Klitgard corrupción se dará o existirá allí donde haya monopolio del poder, donde haya discrecionalidad, o mejor dicho, arbitrariedad para llevar a cabo decisiones, pero donde no haya transparencia o control o rendición de cuentas sobre lo que se realiza con el poder público, entonces ahí va a haber un espacio grande de posible corrupción, de muy posible corrupción. Si esta fórmula se, se utiliza como plantilla para reemplazar los elementos en clave de buen gobierno, podremos decir que habrá mayor buen gobierno y buena administración y mayor transparencia. Si se suman estos elementos, habrá un menor espacio para la corrupción, ¿no? O habrá menor corrupción allí donde haya discrecionalidad para el actuar. La discrecionalidad por sí misma no es mala. La discrecionalidad en el ejercicio público reconoce que quienes ejercen, los servidores, servidoras públicas, funcionarios, funcionarios públicos, quienes ejercen poder de alguna manera o tienen capacidad de toma de decisiones, tienen justamente eso, capacidad para razonar y llegar a conclusiones y decisiones en su actuar en el poder público, ¿no? En la función pública. Esta discrecionalidad por sí misma no es mala. Lo malo es que esta discrecionalidad sea abusada y se convierta en arbitrariedad. Entonces, habrá menor corrupción donde haya discrecionalidad, aceptando su papel, pero reduciéndola donde sea posible para evitar arbitrariedad. Si a esto le sumamos el cumplimiento de los principios que componen el gran principio constitucional de buen gobierno, ¿no? Como la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, entonces nos estaremos asegurando o guardando como un candado de evitar que exista corrupción o de reducir al máximo las posibilidades de que exista corrupción en el sector público. El principio de buena administración, que viene a ser una concreción del principio de buen gobierno, es importante mencionar que el principio de buen gobierno es como un gran paraguas que busca proteger, como decíamos al inicio, el ejercicio de toda la función pública, es decir, en todos los niveles del Estado. Por lo tanto, va a proteger tanto el ámbito legislativo, el ámbito judicial, el ámbito ejecutivo. Se va a ir adaptando a la naturaleza de cada uno de estos 3 ámbitos. Y el Tribunal Constitucional ha reconocido la buena administración como, digamos, un sinónimo, ¿no? del principio de buen gobierno, y la ha reconocido, valga la redundancia, en más de una sentencia. Una de estas sentencias señala que la buena administración es un principio constitucional implícito, como habíamos explicado, del artículo 39 de la Constitución, que está referido a la función pública. Otra sentencia más reciente y bastante completa que recomiendo que revisen, señala que el buen funcionamiento de la administración pública es un bien de índole constitucional cuya protección exige al Estado la lucha contra toda forma de corrupción y
respecto de todo esto subyace el principio de buena administración. Esta misma sentencia, además, reconoce el principio constitucional de lucha contra la corrupción, yendo en el mismo sentido de lo que habíamos señalado hace un rato. Corrupción y buen gobierno son dos caras de la misma moneda. Cuando se lesiona el buen gobierno, entonces habrá corrupción. Y por lo tanto, si vamos a reconocer un principio de buen gobierno o de buena administración, es necesario reconocer el principio de lucha contra la corrupción, ¿no? Como lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Entrando a un segundo eje de análisis sobre el correcto funcionamiento de la administración pública, vamos a analizar ahora o estudiar la relación entre corrupción y el principio de Estado de Derecho. Vamos a enfocarnos también para este análisis en la teoría desarrollada por Paul Gauder en su libro The Rule of Law in the Real World. Paul Gauder es un profesor de Derecho anglosajón, estadounidense, que desarrolla el principio de Estado de Derecho desde una visión o perspectiva señalando que este principio es un principio igualitario. Está orientado a garantizar la igualdad en una sociedad. Y considera que el principio de Estado de Derecho está dividido en tres grandes principios. Por un lado, el principio de regularidad o corrección, si lo queremos llamar así, que está referido a que el uso del poder público debe ser realizado de buena fe. No debe ser ilimitado, no debe ser arbitrario. Esto está vinculado a lo que hemos mencionado antes, ¿no? Uno de los subprincipios del buen gobierno es justamente la corrección. Ahí vemos un común denominador. Y la corrección está referida también allí a reconocer la discrecionalidad, como habíamos señalado, pero también a reducirla de manera que podemos evitar que se vuelva arbitrariedad, a respetar el principio de legalidad. Otro de los grandes principios que componen el principio de Estado de Derecho para Gauder es la publicidad, que está referida a las normas públicas, a que sean accesibles para las personas, es decir, que cuando se emitan normas, estas se publiquen, puedan ser accesibles para todos y todas. Esta accesibilidad y esta publicidad no debe estar referida únicamente al poder encontrarlas o leerlas o escucharlas, sino que significa que estas normas, estas decisiones que se toman en sentido amplio, deben ser motivadas, deben ser decisiones tomadas de manera clara. Se debe explicar a la ciudadanía por qué se llevó a cabo esta decisión, cuál es la razón de ser de esta decisión, cuál es la importancia de tomar esta decisión, qué cosa es lo que se busca tal vez evitar tomando determinada decisión, qué cosa es lo que se busca proteger emitiendo determinadas normas. Entonces, a esto está referida la publicidad, ¿no? La publicidad, el principio de publicidad de los actos públicos tiene o reconoce el concepto de accountability, que está intrínsecamente ligado al concepto de prevención de corrupción. Accountability o rendición de cuentas, que es otro de los subprincipios del buen gobierno, como pueden ver, todo se va concatenando, solamente puede ser ejercida entre iguales, señala Gauder. Yo le puedo exigir cuentas, pedir explicaciones a quien yo le brinde el poder. Y eso está completamente en consonancia con lo establecido en la Constitución, como habíamos visto, uno de los artículos que constituyen
el fundamento constitucional del principio de buen gobierno, de que el poder del Estado emana del pueblo. Entonces, si el poder del Estado emana del pueblo, es entendible y es absolutamente lógico que la ciudadanía pueda exigir cuentas, pueda pedir explicaciones sobre qué decisiones se toman, por qué se toman, para qué se toman y cómo se tomaron, cómo se llegaron a esas decisiones. Todo esto forma parte del proceso de hacer público una norma o una decisión, ¿no? Y por otro lado está el principio de generalidad, que también está referida un poco, o mejor dicho, se desprende de la idea anterior de reconocimiento de igualdad entre ciudadanía y Estado. El Estado no es más importante que la ciudadanía. El Estado está para servir a la ciudadanía. Cuando Paul Gauder considera que el Estado de Derecho es un principio que busca proteger la igualdad, se refiere a que el Estado no es valioso por sí mismo, sino que al Estado se le ha dado poder, se ha creado para poder regir la vida de la ciudadanía y por lo tanto la ciudadanía le puede pedir explicaciones y al no ser más importante que la ciudadanía, es por lo menos igual a la ciudadanía y le reconoce a las personas que componen la sociedad valor y valor por igual entre todas, reconoce la dignidad que todas las personas tienen y por eso reconoce que le debe explicaciones, ¿no? Si el Estado fuera más importante, estuviera en un nivel jerárquico mayor que la ciudadanía o que la sociedad, entonces probablemente no debería darnos explicaciones, pero no es así, ¿no? Entonces, la generalidad lo que supone es tratar con respeto a los ciudadanos, no discriminándolos. Si yo reconozco que le debo dar explicaciones a alguien, estoy reconociéndolo como un igual, ¿no? Y Paul Gauder enfatiza que este trato con respeto a la ciudadanía es la médula espinal del principio de Estado de Derecho, ¿no? Yo no puedo tomar decisiones, si yo tomara una decisión que es discriminatoria, que discrimina de manera arbitraria, por lo tanto estaría vulnerando con la arbitrariedad del primer principio, que es el de regularidad. Si yo hiciera distinciones arbitrarias entre las personas que componen la sociedad, estaría absolutamente vulnerando tanto la regularidad, como mencioné, también la publicidad, porque no tendría manera de justificar de manera razonable una decisión de ese calibre. Y, por supuesto, la generalidad, porque las normas que emita no van a ser normas que estén orientadas a proteger a grupos poblacionales indeterminados, que sean normas amplias, generales, sino que estaría haciendo distinciones injustificadas y arbitrarias. Por ejemplo, normas con nombre propio, que están prohibidas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues para Gauder, el Estado de Derecho es un principio igualitario porque lo que busca es ser un límite al ejercicio arbitrario del poder público. Este ejercicio arbitrario del poder público, toda decisión, acto, norma que se lleve a cabo de manera arbitraria, sin que sea transparente, sin que tenga justificaciones razonables, va a generar desigualdad entre la ciudadanía de alguna manera. Y en un rato vamos a aterrizar un poco más en esa idea. Pero es importante darnos cuenta cómo el principio de Estado de Derecho se vulnera a la par que se vulnera el principio de buen gobierno cuando dejan de existir justamente elementos que ambos principios tienen en común, ¿sí? O que más bien ambos principios refuerzan ideas muy relacionadas. La transparencia es necesaria para poder asegurar la razonabilidad de las decisiones, ¿no?
por ejemplo. O sea, si yo como Estado no estoy adoptando decisiones que tengan una justificación lógica, razonable, constitucional, probablemente voy a querer ocultar esa decisión y por lo tanto voy a estar vulnerando el principio de transparencia, ¿no? O no voy a permitir que la ciudadanía participe de la toma de estas decisiones si saco una norma entre gallos y medianoche, por ejemplo, y estoy tomando decisiones arbitrarias que van a terminar generando un impacto en la vida de las personas, que es para quienes yo legislo, ¿no? Entonces, en una sociedad donde haya Estado de Derecho o el principio de Estado de Derecho, y que este principio se comience a ver impedido, obstaculizado por la corrupción, muy probablemente, es decir, por decisiones arbitrarias que normalmente van a generar un beneficio, van a ser tomadas en beneficio irregular, indebido de alguien, ¿no? Solamente una élite, un grupo, va a poder tener verdadera libertad de elección sobre qué cosa hacer o no hacer con su vida, cómo desarrollar su vida, ¿no? La corrupción va a ser el gran obstáculo del principio de Estado de Derecho. Donde haya corrupción, el principio de Estado de Derecho va a tambalear, se va a ver obstaculizado y por lo tanto no va a haber igualdad. Cuando hay corrupción, se afecta la provisión de servicios públicos de manera directa o indirecta y por lo tanto se genera un impacto en la igualdad en la sociedad, un impacto en el desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es fundamental para entender todo esto que estamos viendo en esta clase. Es fundamental para comprender la relevancia constitucional del bien jurídico protegido. El desarrollo humano, entendido desde el punto de vista de Amartya Sen, es la libertad que tiene el ser humano de poder elegir entre distintas opciones qué cosa hacer y cómo desarrollar su vida, cómo desarrollar sus capacidades, el libre ejercicio de la personalidad, desarrollar su proyecto de vida. Allí donde no existan posibilidades de acceder a servicios públicos, de cubrir necesidades básicas, entonces lo que va a pasar es que una persona no pueda desarrollar su plan de vida de manera adecuada, ¿sí? No va a tener opciones para poder elegir. Si queremos poner ejemplos concretos, veremos que en poblaciones en situación de pobreza no se puede elegir a qué universidad ir necesariamente, o tal vez no habrá la posibilidad siquiera de elegir ir a una universidad, porque no van a haber recursos para eso. En una población donde no haya agua, desagüe, probablemente habrán enfermedades. Y sin tener acceso a cuestiones básicas, a servicios básicos, lo más probable es que tampoco haya la posibilidad de elegir el centro de salud al cual acudir. Si acudo a una clínica que tenga mejor provisión del servicio de salud versus si acudo a un hospital o a una posta médica, dependiendo de dónde viva. Si solamente hay una única posta médica o establecimiento de salud, no tengo en mi localidad, en mi zona, porque vivo muy alejado o alejada, entonces no van a haber justamente opciones de dónde elegir. La limitación a estas opciones de dónde elegir suponen o constituyen justamente el quiebre del concepto de desarrollo humano. Cuando hay corrupción, y el Perú es un claro ejemplo de eso, y el contexto COVID justamente ha venido a ejemplificar de manera excelente cómo es que en un país donde hay altos índices de corrupción, como lo es el Perú, si usamos por ejemplo el índice de transparencia internacional, no es gratuito que vaya de la mano
este índice alto de corrupción y de opacidad, es decir, de poca transparencia en la toma de decisiones públicas, no es gratuito que vaya de la mano con altos índices de pobreza y de subdesarrollo humano. Siempre va de la mano pobreza con corrupción. Entonces, pobreza significa desigualdad. En un estado donde hay claras diferencias socioeconómicas, donde a unos le llega agua y a otros no, por ejemplo, donde unos solamente tienen una posta médica y otros no, ahí vemos claramente la desigualdad y la discriminación, porque todos tienen la misma dignidad, todos tienen el mismo valor, pero no todos pueden desarrollar su vida en condiciones dignas de la misma manera, gracias a la corrupción en este caso, ¿no? Como decía el COVID, por ejemplo, para ejemplificar de manera real esta situación, cuando llega la pandemia es como un gran faro o reflector que pone luz en las debilidades de nuestro sistema, de todas las estructuras del sistema, ¿no? Hemos perdido tantos millones por corrupción, que no es una exageración, está medido matemáticamente cuánto dinero hemos perdido por corrupción de manera histórica. Ni siquiera tenemos que ir tan lejos en la historia para llegar a la medida de millones de soles perdidos en corrupción, que no hay, pues, camas UCI, nuestro sistema de salud está colapsado, estuvo colapsado desde el inicio, ¿no? Ahí podemos ver que la corrupción, aunque sea luego remotamente, va a generar un impacto en la igualdad, ¿no? Unas personas, quienes tengan dinero, podrán acceder a una clínica, quienes tengan un seguro podrán acceder a una clínica y quienes no lo tengan probablemente morirán, como han muerto, ¿no? Sin acceso a una cama. O en general, el haber colapsado el sistema de salud por no tener los medios necesarios para tener suficientes equipos, suficientes camas, suficientes establecimientos adecuados para poder atender la emergencia sanitaria, va a ser que muchas personas, incluso las que hubieran tenido dinero en su primer momento, se vean afectadas por, por la corrupción y por las consecuencias económicas de la corrupción, ¿no? Desde un enfoque institucional del principio de Estado de Derecho, tenemos a otros dos autores que vamos a ver a continuación. Jeremy Waldron, que ha realizado estudios y análisis desde la filosofía del derecho también, considera que el principio de Estado de Derecho o el Estado de Derecho no puede ser analizado solamente desde el punto de vista de los principios, sino que también es importante que se reconozcan elementos fundamentales como las instituciones, que no van a ser abstracciones arbitrarias, sino que van a suponer la organización de la sociedad con un orden legal que justamente gobierne la población, pero que la gobierne con una característica esencial, que es el respeto. Como pueden ver, Waldron y Paul Gauder, en las diapositivas anteriores, tienen este común denominador, que es la idea de respeto, ¿no? Si yo reconozco, dice Paul Gauder, que la ciudadanía, todas las personas que componen la ciudadanía son personas iguales entre sí y que tienen el mismo valor y que además no son más importantes que yo, aparato estatal, tengo que tratarlas con respeto. Tratarlas con igualdad es sinónimo de tratarlas con respeto. Y Waldron señala algo similar, ¿no? La manera de funcionar de las instituciones públicas tiene que ser, por sobre todas las cosas, un funcionamiento con respeto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas, y ahí viene el segundo elemento que instala Waldron, deben funcionar
de cara al bien común. Aquí, nuevamente, podemos tener un puente o hacer una relación directa con el concepto de corrupción que vimos en la primera lámina de todas. La corrupción, al ser una decisión arbitraria que va a beneficiar a alguien en particular, entonces, obviamente, va a ser una decisión que se toma en contra del interés público, del bien común, porque lo que supone la corrupción es la primacía de intereses privados por encima del bien común, del bien público, del interés público. Entonces, Jeremy Waldron lo que dice es que el derecho no son solamente decisiones o mandatos que se toman por las personas poderosas, por quienes ocupan las altas esferas del poder, sino que son normas que lo que buscan es justamente proteger a la sociedad, ¿sí? Que están orientadas a el bien común en una sociedad, a proteger el interés de la comunidad en conjunto. Entonces, cuando se comete corrupción, dirá Waldron, lo que está ocurriendo es que hay una élite que va a poder, como decíamos en la diapositiva anterior, cuando analizábamos el concepto de desarrollo humano y de principio de Estado de Derecho, una élite que va a tomar decisiones para su beneficio, y con élite no se refieren estos autores, y no me refiero yo a una élite socioeconómica necesariamente, sino a un grupo privilegiado, privilegiado en el sentido de que esas personas pueden tomar decisiones, todas las decisiones que quieran para su beneficio, podrán probablemente tener todas las opciones posibles, como diría Amartya Sen, de las cuales elegir cuál les parece mejor para poder desarrollar su plan de vida como gusten, en desmedro de la posibilidad del resto de la ciudadanía o de personas en concreto de la ciudadanía que se van a ver directamente afectadas por la decisión arbitraria, por el abuso de poder que esta élite, este grupo privilegiado que está compuesto por quienes estén en la posibilidad de delinquir a través de la corrupción, lleven a cabo, ¿no? La élite será toda aquella persona que, estando en este caso en el poder público, decida actuar de manera corrupta, favoreciéndose a sí mismo, favoreciendo a otra persona, pero en buena cuenta poniendo intereses privados por encima del bien común, ¿sí? Mark Warren también tiene un análisis desde el punto de vista institucional y del régimen democrático de la corrupción y de por qué es importante la función pública, ¿no? Y qué cosa no debería ser la función pública. Mark Warren lo que hace es decirnos que la corrupción lo que hace es reducir la, la acción pública a actos de interés privado, ¿no? Y en vez de tratar de alcanzar la democracia, que por definición implica la protección de derechos fundamentales, justamente estas decisiones que toman los funcionarios o funcionarias públicas de manera corrupta, lo que van a hacer es afectar el beneficio público, el interés común al que se refiere, el bien común al que se refiere Waldron, ¿no? Cuando los funcionarios públicos le ponen precio a decisiones de gobierno, a adoptar determinadas normas, a llevar a cabo actos de la administración pública, los derechos que deberían ser justamente eso, derechos fundamentales, pasan a ser favores, dice Warren, por los cuales se tiene que pagar, ¿no? Por ejemplo, ahí está haciendo alusión a un cohecho, ¿no? O a una colusión, ¿no? Entonces lo que hace la corrupción es mellar la cultura democrática, ¿no? En una democracia donde todos deberíamos tener participación, donde todos deberíamos tener participación justamente para velar y asegurar la protección de los derechos fundamentales de toda la sociedad,
estos derechos dejan de ser derechos y pasan a ser favores porque voy a tener que pagar por ellos probablemente, ¿no? Entonces Warren también menciona, y ahí está justamente lo que decía yo al inicio, en la segunda diapositiva, cuando veíamos otras posturas sobre el bien jurídico, y donde les decía que la confianza, la legitimidad que la sociedad tenga sobre las decisiones, sobre la administración pública, no deja de ser importante desde el análisis democrático. Sin embargo, no es el bien jurídico protegido, pero sí es, digamos, accesorio, no deja de componer la importancia de por qué el correcto funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción, ¿no? Lo importante del correcto funcionamiento de la administración pública, como pueden irse dando cuenta, es que ese funcionamiento debe ser correcto justamente porque la función pública, la administración pública, lo que busca es garantizar la igualdad, el respeto a la ciudadanía, proveyendo servicios públicos, ¿sí? Mark Warren también menciona elementos vinculados con lo que señalaba Paul Gauder cuando habla de Estado de Derecho, que es que las decisiones que se tomen en una democracia tienen que ser decisiones que sean públicas, accesibles y justificables de manera razonable, para que no justamente se vuelvan decisiones cínicas y para que se pueda controlar que estas decisiones lo que están haciendo es proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y garantizar justamente la provisión de servicios para la cual nació la administración pública, la función pública. Y ahora vamos a pasar al tercer eje de análisis. Corrupción y derechos fundamentales. Tenemos dos grandes convenciones o tratados internacionales en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción. Por un lado tenemos la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y por otro lado tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un tratado más amplio, más completo y que además es más reciente que la Convención Interamericana. De cualquier manera, ambas convenciones se encuentran vigentes, ambas convenciones han sido ratificadas por el Estado peruano y ambas convenciones son igualmente obligatorias de cumplir por el Estado peruano. Ahora vamos a analizar brevemente los elementos en común que tienen estas convenciones. Ninguna de estas convenciones define qué cosa es corrupción. La definición de corrupción, como lo vimos al inicio, el que hemos usado además, está plasmada en una norma interna, que es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Pero estas convenciones, esos tratados internacionales que se han adoptado entre estados, no contienen una definición de corrupción. Si ustedes leen el preámbulo de ambas convenciones, podrán hallar elementos de los cuales hemos estado hablando ya. Van a encontrar el concepto de desarrollo, van a encontrar la preocupación porque la corrupción trastoca las instituciones públicas, como menciona Warren. También se menciona la democracia, como menciona Warren, y las instituciones públicas, como menciona Waldron, ¿no? Entonces, como pueden ver, todo lo que hemos venido estudiando está finalmente plasmado en normas, ¿no? En normas que son igualmente obligatorias. En este caso, las convenciones anticorrupción. Los tratados internacionales son parte del ordenamiento jurídico peruano, e igual de obligatorios que cualquier otra norma, en virtud del artículo 55 de la Constitución, que establece que todo tratado internacional ratificado por el Perú entra en vigor inmediatamente. Es decir, estamos en un estado
cuyo sistema de incorporación de normas internacionales o de tratados internacionales es un sistema monista. No hay necesidad de convertir el tratado o de hacer un proceso de conversión del tratado o de la convención en una norma interna para que se pueda considerar obligatorio el tratado que el Estado ha ratificado. Entonces, estas convenciones tienen normas que son automáticamente obligatorias, tienen otras que por su naturaleza van a requerir más bien sí un desarrollo a nivel interno, pero es porque esa es la obligación que establece el mismo tratado y lo vamos a ver en un momento, ¿no? Ambos tratados, como decía, no tienen una definición de corrupción. Sin embargo, esto no es óbice para poder extraer cuestiones sumamente fundamentales para el análisis que estamos realizando. Ambas convenciones tienen medidas preventivas de lucha contra la corrupción, donde podemos encontrar referencia a normas que buscan proteger la transparencia o garantizar la transparencia en la actuación del Estado. Tenemos normas sancionadoras, que eran a las cuales me refería hace un momentito, cuando decía que van a haber obligaciones que emanen de estas convenciones que impliquen la creación de normas internas. Las normas sancionadoras de ambas convenciones están referidas a la obligación de tipificar delitos de corrupción específicos, que a nivel internacional, por eso es que estas normas están elaboradas entre estados, ¿no?, se consideran graves, ¿no? Entonces, cuando ustedes revisen las convenciones anticorrupción, se van a dar cuenta que existe la obligación inmediata de tipificar en el Código Penal determinados delitos de corrupción. Habrán otros delitos que se han considerado delitos de corrupción en los convenios internacionales de los cuales estamos hablando, pero que no necesariamente tienen que ser tipificados de manera inmediata, absolutamente obligatoria por los estados, pero que sí se reconoce en las convenciones la importancia de que el Estado haga el esfuerzo de tipificarlos. Y también hay medidas procesales que están relacionadas con la cooperación interestatal, porque se reconoce que la corrupción, a pesar de que puede haber corrupción en su mayoría que se da al interior de cada uno de los estados, que haya corrupción también que, o redes de corrupción que se tiendan entre distintos países o que las personas que han cometido la corrupción migren a otros países escapando o tengan los activos fruto del delito de corrupción en otros países, entonces la cooperación interestatal es indispensable, ¿no? Si analizamos, como decía, el preámbulo de ambas convenciones, con todas las medidas, estos tres ejes de medidas que ambas convenciones tienen, podemos llegar a la conclusión de que el objeto y fin de estos tratados, todo tratado entre paréntesis, todo tratado tiene un objeto y un fin, todo tratado internacional tiene un objeto y un fin, llegaremos entonces a la conclusión de que el objeto y fin de estos tratados es promover y facilitar los mecanismos de prevención y combate de la corrupción, en tanto la corrupción se reconoce vulnera derechos. Esto es indispensable, porque todo lo que hemos venido hablando hasta el momento en esta clase, desde incluso la primera diapositiva, donde tenemos el reconocimiento por la política nacional de que la corrupción vulnera derechos, aunque sea remotamente, pero los vulnera, alguien se ve afectado y por ser alguien no necesariamente deja de ser importante, no deja de ser importante si es que vamos a partir de la premisa de que todas las personas tienen la misma dignidad y el derecho a recibir servicios públicos y derechos fundamentales. Entonces, el reconocimiento de este objeto y fin es crucial, ¿sí? Porque los tratados anticorrupción son normas que sirven para poder interpretar los delitos que tenemos tipificados en el Código Penal, que sirven además, tienen normas valiosísimas, como por ejemplo
señalan que cuando un delito de corrupción no lesiona o no genera, mejor dicho, perjuicio económico, eso no deja de hacer que la conducta que se ha cometido constituya delito. Y eso es fundamental también para entender el bien jurídico, porque una de las posturas que en algún momento se intentó manejar sobre cuál era el bien jurídico protegido era, estaba referida a que se protegía el patrimonio de la administración pública, pero el patrimonio de la administración pública no tiene por qué ser más importante que el patrimonio individual de cada una de las personas, porque si no estaríamos diciendo que la administración pública es más importante que las personas que componen la sociedad. Y todo lo que hemos venido estudiando en esta clase justamente nos hace comprender lo opuesto, ¿no? La administración pública no es más importante que las personas que componen la sociedad. La administración pública no es valiosa por sí misma, es valiosa por lo que hace, porque su razón de ser busca garantizar los derechos fundamentales de las personas que componen la sociedad. Entonces, habrán situaciones, de acuerdo a la naturaleza de cada delito de corrupción, como muchos de ustedes, muchas y muchos de ustedes manejarán bien o sabrán, que hacen que el delito de corrupción no necesariamente genere un perjuicio económico concreto, pero eso no quita que no sea un delito de corrupción y una conducta prohibida y grave. Entonces, es importante tener los tratados internacionales como una herramienta a la mano, al lado siempre, al momento de ejercer labor jurisdiccional, la labor fiscal o para cualquier operador del derecho, ¿sí? Son normas completamente obligatorias, no son normas que están flotando por encima de nosotros, no, son normas con obligatoriedad. Lo establece la Constitución y tienen muchas obligaciones al interior que son valiosas para poder interpretar las conductas ante las cuales nos enfrentemos y para poder interpretar las normas internas. Entonces, ¿cuál es el rol de las convenciones anticorrupción frente a los derechos humanos o los derechos fundamentales? Las convenciones nos refuerzan la idea de que la corrupción vulnera derechos fundamentales, sea directa o sea indirectamente, ¿sí? Y buscan entonces, por su objeto y fin, garantizar el goce de estos derechos fundamentales. El principio constitucional de lucha contra la corrupción, del cual ya hemos hablado y que está reconocido por el Tribunal Constitucional, y que tiene esta base constitucional que está mencionada en la diapositiva, está íntimamente ligada o también se desprende justamente tanto de las normas constitucionales como de la existencia de estos tratados como parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Se han firmado estos tratados además por esta obligación de luchar contra la corrupción. Los actos de corrupción, como decíamos, vulneran derechos fundamentales. Y aquí vamos a hacer un análisis breve, ejemplificando claramente cómo es que la corrupción vulnera derechos fundamentales. Ya hemos hablado en extenso de cómo se vulnera la igualdad. Siempre, muy probablemente siempre, el derecho a la igualdad sea el derecho que se ve afectado por cuando se cometa un acto de corrupción, ¿no? Aunque no ocurra de manera directa, ¿sí? Lo ejemplificamos hace un momento con el contexto COVID, pero para salir un rato del contexto COVID y ponernos en un contexto de, entre comillas, normalidad previa, por ejemplo, la corrupción puede afectar la provisión de servicios de salud si es que en un hospital, en vez de proveerse las medicinas, los medicamentos de manera gratuita, se comienza a cobrar por estos medicamentos. O si es que hay una colusión entre personal del hospital y determinada farmacia cercana al hospital para que la gente
tenga la obligación indebida, o sea, que no debería existir, de comprar la medicina en esta farmacia, cuando la medicina podría ser comprada en cualquier otra, pero que no le acepten la medicina porque si no ha sido comprada en esta farmacia porque hay un acuerdo indebido entre el personal de salud del hospital y esta farmacia, ¿no? O cuando se apropia personal de un hospital o de un centro médico público, se apropia de equipos, de insumos, de medicamentos para uso privado, indebido, cuando estos medicamentos que estarían en los depósitos del hospital para atender a los pacientes que acuden al hospital o a la posta, justamente tienen que estar orientados a la atención que se dé en el hospital de manera regular y no a irse a las casas del personal de salud de este centro médico público, ¿no? En el caso de este último ejemplo, estaríamos hablando, por ejemplo, de un peculado, ¿no? En el caso de las farmacias y este acuerdo indebido, estaríamos hablando probablemente de una colusión. En el caso de cobrar por los servicios que se proveen en el hospital y que deberían ser gratuitos, estaríamos hablando de un cohecho, ¿no? En el caso del derecho a la educación, podemos ver delitos similares, ¿no? En un colegio público, la educación pública en principio es gratuita, entonces no deberían haber cobros adicionales irregulares, pero si se comienza a cobrar a los padres de familia por, por criterios o conceptos adicionales indebidos, entonces probablemente estaremos ante un delito de cohecho a cambio de que el hijo o hija pueda acceder a educación que en principio es gratuita, ¿no? Pública. Si hay un acuerdo también indebido entre colegios y editoriales, probablemente estaremos ante un delito de colusión, ¿no? Si tenemos incluso, por ejemplo, en el caso de los colegios emblemáticos, de la restauración de los colegios emblemáticos públicos, hubieron indicios de la comisión del delito de colusión, donde se había otorgado la buena pro a empresas que habían hecho una terrible labor en la reconstrucción y remodelación de los colegios emblemáticos. En algún punto cercano a la entrega de las obras, las estructuras de los colegios comenzaron a fallar, estructuras de escaleras, todo esto lo pueden ver pueden hacer una búsqueda en noticias y encontrarlo en internet, ¿sí? Las estructuras de las escaleras comienzan a fallar, no resiste el peso de los alumnos, incluso hay colegios donde los y las alumnas tienen que hacer clase en la calle porque es peligroso mantenerse dentro del establecimiento de los colegios. Entonces, desde el momento en que clases se pueden ver suspendidas, en que los alumnos tienen que estudiar fuera de las instalaciones del colegio, se comienzan a ver afectadas dimensiones del derecho a la educación, ¿sí? A raíz justamente de un caso de corrupción, de un acto de corrupción que sería en este caso una colusión, ¿no? Porque para entregar la buena pro a una empresa que no cumplía con las bases y que no está entregando la obra como debería ser, entonces muy probablemente allí habrá o habría un acto de colusión, que es un delito de corrupción, un delito contra la administración pública, ¿no? Un caso básico, un ejemplo muy, digamos, coquito, ¿no? De un cohecho es cuando, por ejemplo, en el ámbito de la administración de justicia, un operador jurisdiccional, un juez o jueza solicita un favor de la índole que sea a cambio de fallar de determinada manera, ¿no? Esto lo hemos visto, no es tan hipotético, lo hemos visto en el año, hace unos 3 años más o menos, cuando estalla el escándalo de la corrupción en el seno del CNM, ¿no? Y la venta de sentencias,
casos terribles donde se vendía la sentencia y la decisión judicial de un caso de violación sexual contra una menor de edad, ¿no? Aberraciones, ¿no? Entonces ahí se vulnera el debido proceso de la persona a la cual se le solicita el favor y también el debido proceso de la persona que se va a ver afectada directamente porque tal vez a ella nunca se le pidió el favor indebido o porque no pudo pagar la coima y va a recibir una decisión que que no sea una decisión justa, razonable, sino que sea una decisión adoptada sobre la base de un pago, ¿no? De un cohecho. Si se solicita, por ejemplo, un favor sexual, las cifras normalmente indican que el favor sexual es solicitado a una mujer, ¿no? Si es el caso de una persona, de una mujer que tiene un caso ante el Poder Judicial y se solicita un favor sexual para que se pueda fallar a su favor, ahí se están afectando derechos específicos, ¿no? Y se está perpetuando además la discriminación estructural de género, ¿no? Si hay cohecho en los puestos de control migratorio al interior del país y también en las fronteras, se puede estar facilitando delitos sumamente graves como la trata de personas, ¿no? Que son delitos que afectan en gran medida a la población de niños, niñas y adolescentes y también a la población femenina, también a la población masculina, que decir. Entonces, la corrupción sí afecta a derechos fundamentales y por eso son importantes las convenciones y por eso son importantes, es importante por eso justamente todo el análisis que estamos haciendo, de comprender por qué el correcto funcionamiento de la administración pública es importante y por qué es ese el bien jurídico que debe ser protegido, ¿no? Entonces, bueno, para resumir esta parte, las medidas sancionadoras y procesales que tienen las convenciones internacionales son una obligación general en materia de garantía de derechos humanos, ¿sí? Existen obligaciones generales para los estados en materia de derechos humanos, que son la obligación de respeto y la obligación de garantía. Esto lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia de manera amplia, también está en doctrina, eh, en doctrina sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, la obligación de garantía en materia de derechos humanos está subdividida en la obligación de prevención, de investigación, de sanción y de reparación. Las medidas sancionadoras y procesales que tienen los tratados internacionales son medidas que buscan justamente sancionar, investigar, sancionar los actos de corrupción, los delitos de corrupción. Si no se cumplen con las medidas sancionadoras y las medidas procesales, si no se tipifica como debe ser los delitos de corrupción, si no se procesa de manera diligente y eficiente y transparente los delitos de corrupción que se cometan, entonces no solamente se va a estar incumpliendo los tratados en materia de corrupción y probablemente las normas que se hayan emitido en el plano doméstico, sino que además se va a estar vulnerando la garantía, en la obligación general de garantía en materia de derechos humanos, que es una obligación fundamental que emana de los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte y que además conforman el corpus juris, ¿no?, de la Constitución. Entonces, la lucha contra la corrupción, el principio de lucha contra la corrupción del cual ya hemos hablado, tiene que ser entendido desde una perspectiva de derechos humanos. Va de la mano, siempre va de la mano. Bueno, entonces, hemos partido de la premisa de que el bien jurídico protegido en los delitos de corrupción es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿sí? Este bien jurídico puede ser entendido también en clave de buen gobierno. Podemos decir que el bien jurídico es el buen gobierno, porque el buen gobierno lo que supone es
medir la calidad, la buena calidad del ejercicio de la función pública, ¿sí? La administración pública, como hemos dicho, no tiene valor en sí misma. Todo este parámetro de calidad del que hemos hablado cuando hablamos del buen gobierno como principio constitucional, de los subprincipios que lo componen, de corrección, de transparencia, participación, eficacia, rendición de cuentas, cuando hablamos de su vínculo intrínseco con el principio de Estado de Derecho, con la necesidad de que las decisiones que se tomen respeten el principio de legalidad y sean correctas, regulares, de que sean públicas, es decir, de que sean accesibles, transparentes, pero de que además tengan razones lógicas, constitucionales, legítimas para justificarse estas decisiones, estas normas que se adopten, eh, y que todo esto busque respetar a la ciudadanía, garantizar su igualdad, y la igualdad solamente se garantiza o se refleja en los hechos cuando las personas de una sociedad tienen el mismo acceso a cubrir sus necesidades básicas, el mismo acceso a servicios públicos. Entonces ahí nos damos cuenta que la administración pública no vale por sí misma, no es valiosa porque es el Estado, es valiosa porque su función principal es proveer, es una función prestacional, es proveer de servicios públicos que lo que va a hacer es garantizar el goce de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Por eso es fundamental proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Sería incompatible con la noción de corrupción de la cual hemos partido y que se ha reconocido en la política nacional por todo el análisis que ya hemos realizado. Sería completamente incompatible el decir que la corrupción, por definición, atenta contra los derechos fundamentales si es que decimos que la función pública, que la administración pública es valiosa por sí misma y le da la espalda a su función prestacional de proveer servicios públicos, ¿no? De no reconocer que la médula espinal de la función pública es garantizar los derechos fundamentales. Entonces, la relevancia, como decíamos, de la protección del correcto funcionamiento de la administración pública, como lo hemos visto, se analiza desde el plano constitucional, desde el plano de la teoría del derecho público, desde el plano de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, no necesariamente desde el plano penal. Todo el análisis que hemos hecho le da contenido al bien jurídico protegido penalmente. ¿Por qué? Porque el derecho penal, como bien sabemos, es ultima ratio. Entra a actuar allí donde los mecanismos de control estatal previos no sean suficientes para poder atender una situación por la comisión de una conducta grave, ¿no? Entonces, el derecho penal solamente va a estar legitimado a intervenir cuando el bien de que se trate efectivamente sea instrumental al individuo desde el punto de vista de sus posibilidades de realización personal, como dice Rodríguez Collao, que es una de las lecturas que hemos mandado a leer para el estudio de este tema, de esta sesión de bien jurídico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que acabo de decir, esta cita que está en la diapositiva, les recordará justamente al concepto de desarrollo humano que hemos mencionado en la clase, ¿no? De Amartya Sen, a la importancia de que el respeto del Estado de Derecho, que se ve vulnerado cuando hay corrupción, que el respeto del Estado de Derecho esté orientado a asegurar el desarrollo humano, a asegurar la posibilidad de que los individuos, las personas que componen la sociedad puedan elegir entre distintas opciones, y entre paréntesis, esto solo lo harán accediendo a servicios públicos de manera completa, cubriendo todas sus necesidades, puedan elegir entre distintas opciones qué cosa hacer para desarrollar sus capacidades y desarrollar su plan de vida, sus posibilidades de realización personal.
El correcto funcionamiento de la administración pública, entonces, se convierte en un bien jurídico de importancia tal que tiene que ser protegido por el derecho penal, porque los actos de corrupción que atenten, que vulneren, que lesionen, que pongan en peligro este bien jurídico, lo que van a hacer es obstaculizar el desarrollo humano y obstaculizar justamente la provisión de servicios públicos y obstaculizar la garantía y el goce de los derechos fundamentales de la ciudadanía. No van a permitir que la sociedad, que las y los que componen la sociedad puedan realizarse de manera individual, puedan llevar a cabo su plan de vida, puedan cumplir con el libre desarrollo de su personalidad. La administración pública, una vez más, es instrumental. Su labor de provisión es instrumental para que todos nosotras y nosotros podamos vivir y no solamente subsistir, sino realmente vivir en la sociedad de manera digna y de manera igualitaria, ¿sí? El bien jurídico, correcto funcionamiento de la administración pública, es un bien jurídico supraindividual. ¿Qué significa esto? Que es indisponible por una sola persona, por un individuo, ¿no? Y que le pertenece a la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces, esas son las conclusiones de esta clase, esta primera clase asincrónica. Deben recordar para lo que queda del diplomado y del ejercicio de su función o de su carrera en Derecho, que el correcto funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico protegido y es importante no porque la administración pública sea importante por sí misma, sino porque la administración pública justamente busca finalmente, como función última, proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Sí? Y estos derechos fundamentales están reconocidos tanto en el plano doméstico constitucional como en el plano internacional. Gracias. Ahora lo que corresponde es la videoconferencia que tendrán con el profesor Eric Guimaray Mori. Con él van a poder abordar cuestiones más prácticas, adicionales a los ejemplos concretos que yo pueda haber puesto aquí, sobre el bien jurídico, sobre cómo interpretarlo, sobre su utilidad además, y podrán plasmar las preguntas o consultas que tengan en esa misma videoconferencia. Les deseo mucho éxito en el estudio de este diplomado y muchas gracias por ser parte de él. Muchos saludos.